La democracia. Los Juegos Olímpicos. Hitos de la sociedad moderna. Sin embargo, sus raíces se remontan por milenios hasta los antiguos griegos. Los romanos nos dieron la legislación moderna. No tan rápido. Y una sofisticada infraestructura. Mientras que los vikingos crearon complejas redes comerciales y descubrieron América mucho antes que Colón. Todos ayudaron a forjar un nuevo mundo. Los griegos, los romanos y los vikingos son los padres fundadores de la Europa moderna. Los vikingos vivían esparcidos por el norte de Europa. Los romanos llamaban al frío y escarpado hogar de los nórdicos Escandinavia. Era una tierra extraña y misteriosa. Remota y escasamente poblada. Una tierra donde el fuego y el hielo se encontraban. Fuerzas naturales indomables gobernaban la tierra. Y estaba rodeada por los fríos océanos del norte. Al principio, los vikingos vivían pacíficamente a lo largo de la costa de Escandinavia, en particular alrededor de Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero en poco tiempo los nórdicos zarparon en sus barcos para aterrorizar Europa. La historia comenzó alrededor del año 793 de nuestra era. Los barcos dragón vikingos de pronto aparecieron en las costas de las Islas Británicas. Su blanco era el pequeño monasterio isleño de Lindisfarne, un importante destino de peregrinaje en el norte de Inglaterra. El monasterio era hogar solo de monjes. Los hombres devotos eran ricos y pacíficos. Defendían sus tesoros solo con palabras, no con armas. Pero los vikingos consideraban débil al dios cristiano. Un dios que no creía en luchar, que murió en la cruz y no podía proteger a su pueblo, era un concepto extraño para los nórdicos. Así que la valiosa propiedad de los monjes era considerada un blanco fácil para un asalto vikingo. El monasterio estaba cerca del mar. Una vez que sus barcos llegaban a la costa, intentaban atacar rápidamente y de sorpresa. Era la típica estrategia vikinga. No acostumbraban a planear a largo plazo. Los guerreros de los barcos eran temerarios y endurecidos en batalla. El crucial asalto sobre el monasterio no era el primero para ellos. Tesoros no vigilados como estos eran una enorme tentación para los merodeadores. Para cuando los monjes notaron a los extranjeros, ya era demasiado tarde. El asalto al monasterio de Lindisfarne marcó la entrada de los vikingos en la historia mundial. Cuando los monjes vieron los barcos vikingos en el horizonte, los guerreros habrían estado aquí, parados en el monasterio. Para los monjes eso habría sido una experiencia traumática. Lo veían como una señal de cosas peores por venir y tenían razón. Los asaltos continuaron, hasta que finalmente los monjes fueron obligados a abandonar el monasterio.
Para muchos en esos días, estos hombres altos y fuertes que no conocían el temor ni la clemencia personificaban el terror puro. Los vikingos eran famosos tanto por su brutalidad como por su valentía. Los berserkers elevaron particularmente los límites de la violencia. Eran los guerreros más rudos de todos, una especie de tropa élite. Los clérigos no tenían oportunidad contra estos atacantes. Lo único que les restaba eran sus oraciones. La mayoría de ellos fueron asesinados y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. De vuelta en casa, los abundantes despojos les daban a los guerreros saqueadores poder y honor. Se llevaban todo lo que podían subir a sus barcos y se dividía entre ellos más tarde. Lo único que dejaban atrás era muerte y destrucción. El ataque al monasterio fue solo el principio de un reinado de terror. Los muy temidos barcos dragón ahora aparecían a menudo a lo largo de la costa británica. A principios de la Edad Media, la mitad de Europa vivía temerosa de los ataques vikingos. Eran los combatientes más exitosos de su tiempo a pesar de que su equipo dejaba mucho que desear. Usualmente no poseían cota de malla y sus armas eran básicas. Casi ninguno de ellos usaba casco, en especial ninguno con cuernos. Estos son un mito. Los cascos con cuernos son un invento hecho famoso por las óperas de Richard Wagner. Se especula mucho sobre los legendarios berserkers. Algunos expertos creen que pudieron haber consumido hongos intoxicantes antes de la batalla, pero ambos causan náusea. Es posible que usaran otras plantas que también pudiesen actuar como intoxicantes, incluyendo un hongo hallado en los granos que al parecer causaba alucinaciones. Y morder sus escudos pudo haber generado una especie de autohipnosis. Pero la mayoría cree que estas tropas de élite se animaban gritando para alcanzar un frenesí de adrenalina. Esto libera hormonas que hace a los guerreros menos susceptibles al dolor. Actualmente creemos que era el espíritu de guerra y no sus armas lo que hacía a los vikingos guerreros tan efectivos. Era una época en la que la mayoría era violenta, pero tal vez los vikingos más que cualquier otro entendían cómo funcionaba la violencia. Incluso daban nombres a sus espadas para celebrarlas. Fragor de la batalla, sedienta de sangre, enemiga de la vida. Estas espadas no eran mejores que otras, pero eran gran parte integral de la vida de su propietario, posesiones importantes. Podemos compararlo con quienes actualmente dan nombres a sus botes o autos. Pero las armas más importantes eran sus barcos. Allí era donde los escandinavos estaban en su elemento. No solo construían los barcos más rápidos de su época, sino también los más confiables. Sus incursiones iban desde las costas de Escandinavia hasta las playas del Báltico, los monasterios de Inglaterra y de Renania, los puertos de Francia y España, hasta Italia. Los vikingos atacaban centros de comercio por toda Europa. Sus llamados barcos dragón ofrecían suficiente espacio para algunas docenas de hombres y eran ideales para asaltar, fara y viking, viajar como un vikingo. Todo el que tomaba parte de esto era llamado vikinger o bucanero. Pero estos brutales ladrones también tenían un lado mucho más pacífico. La mayor parte del tiempo llevaban vidas tranquilas en casa como pescadores, granjeros o artesanos. Sus productos se vendían fácilmente en los mercados, en especial el cuero y las pieles curtidas de animales.
Algunos incluso hacían piedras rúnicas, pero la mayoría vivía de la tierra, el mar y los incontables lagos. Sus herreros eran famosos. Allí era donde gran parte de su botín era derretido y las valiosas monedas podían convertirse en joyería. La típica casa vikinga era pequeña y sin ventanas. Las grandes casas largas estaban reservadas para los jefes de clanes y sus familias. Al principio de la era vikinga, los nórdicos no conocían estado ni reino. Se organizaban en grandes clanes familiares con un líder de el Jarl. Bajo el Jarl estaban los hombres libres, granjeros, pescadores, artesanos y comerciantes. Sus esposas estaban a cargo de la casa. Cuando los hombres estaban lejos asaltando o haciendo negocios de verano, ellas se ocupaban solas de las propiedades. La clase baja estaba compuesta por sirvientes y trabajadores. Todas las decisiones importantes se tomaban en la asamblea del pueblo, el Ting. Los hombres libres de un distrito se reunían en un momento específico a cielo abierto. Allí se debatían las decisiones importantes y se hacían los juicios en caso de disputas. Escuchen, nos hemos reunido para tomar una decisión que es buena para todos. Debemos lograr un consenso. Si alguien quiere hablar, este es el momento. En Islandia, el Althing tenía lugar al pie de una grieta volcánica, un lugar mágico. Era una de las raras ocasiones en las que los vikingos se reunían desde sus granjas distantes. También había algunos pueblos, puestos comerciales como Birka, Kaupang y Hedeby, en la actual Schleswig-Holstein. Allí fue donde comenzaron a desarrollarse las conexiones internacionales de negocios en el siglo X. Para entonces, Hedeby tenía 1000 habitantes y su puerto era famoso por los barcos que lo visitaban de todas partes del mundo. Mercaderes de toda Europa iban a Hedeby para intercambiar sus bienes por las joyas y los tesoros saqueados por los vikingos. Un mercader oriental describió a Hedeby como el gran pueblo en el extremo lejano del océano. Las estridentes fiestas de los escandinavos eran famosas. A los nórdicos les gustaba beber. Embriagarse era incluso visto como una señal de masculinidad. Y ninguna fiesta estaba completa sin un poeta que recitase canciones en honor al anfitrión. Era conocido como el Skalde. ¿Qué sucede? ¿Dónde está tu recital? Nuestro invitado ya está aburrido. Una canción para nuestro anfitrión y su muy viajado huésped. Él ha librado grandes batallas y ha regresado con ricos botines y nos ha dejado a todos tomar parte en ellos. Nos invita a sus banquetes. ¡Salud! Él ha leído mucho y ha viajado por el mundo. Pero él puede beber como ningún otro y tiene la mujer más hermosa a su lado. ¡Salud! Tú eres tan alto como nuestros dátiles. Tus mujeres son tan rubias y resplandecientes como el sol. Y eres hospitalario como nunca había encontrado a nadie en muchos de mis viajes. ¡Salud! Los Skaldes viajaban entre las granjas para recitar historias y versos de héroes.
principalmente alabando al Señor, que fuese el anfitrión en el momento. Por mucho tiempo sus historias solo se transmitieron oralmente. No fue sino hasta el siglo XII cuando fueron también escritas. Las famosas sagas nórdicas y cantos Edda aparecieron. Cuentan las hazañas de hombres temerarios, de sesiones de bebidas y asaltos, de odiseas y guerras. Pero también hablan de dioses vikingos, y hay muchos de ellos. La mitología vikinga es rica y pintoresca. Su mundo estaba lleno de misterio. Su pasaje era fuente inextinguible de mitos y magia. Un espíritu podía vivir en una grieta en cada geyser. Un gigante podía tener su hogar en un volcán o un enano podía tener su herrería allí. Incluso se decía que los gigantes habían estado involucrados en la creación de la Tierra. Al principio solo había fuego y hielo, y cuando se tocaron, emergió el primer ancestro, Ymir. Pero los dioses mataron a Ymir y formaron la tierra de su cuerpo. Su sangre llenó los océanos, sus huesos crearon las montañas y sus cabellos los bosques. Su cráneo se convirtió en el cielo y su cerebro en las nubes. Entonces emergió la primera pareja humana de dos troncos de árboles. Odín es el dios jefe y vive en el Valhalla. Un puente de arco iris conecta su reino con el mundo humano. El hijo de Odín, Thor, es el más fuerte de todos los dioses. Crea la lluvia y el trueno con su martillo y protege a las personas. Pasara lo que pasara en la tierra, siempre pedían ayuda a Thor. Pero cuando alguien moría, la gente también podía buscar el consejo de los magos. Esposos y padres a menudo no regresaban vivos de sus asaltos. Sus familias preguntaban a mujeres sabias sobre lo que les ocurría a los muertos. Nadie sabía realmente lo que sucedía luego de la muerte, pero algo era seguro: no todos tenían otra vida. Se decía que las almas de los muertos que no llegaban a la otra vida vagaban por la tierra como regresados. Los vikingos temían eso. Lo trajeron de vuelta. Está muerto. ¿Cómo murió? ¿En batalla? No vi una sola herida en él. No lo sé. Pero quiero saber qué sucederá con él ahora. ¿A dónde irá? No podemos ver el otro mundo. Deberías alegrarte por eso. Pero puedes hacer algo para asegurarte de que el alma de tu padre no vuelva a aparecerse. ¿Qué es? Cuando lo entierres, asegúrate de que su cabeza sea colocada entre sus piernas. Solo los guerreros valientes hallaban un lugar en el otro mundo. Iban al Valhalla. Allí es donde vivía Odín y su esposa, y disfrutaban de los interminables duelos de los vikingos caídos. Aquí, los pocos elegidos vivían hasta el fin del mundo. Durante el día competían unos contra otros, y en las noches celebraban la mesa de Odín con aguamiel y carne. El Valhalla era el paraíso. Todo el que tuviese el infortunio de no morir en batalla iba al Hel, un reino oscuro de almas sin vida. Todo el que podía costearlo enterraba a sus muertos con estilo. Una de las tumbas más grandes está en el sur de Suecia.
Enormes rocas erigidas en la forma de un barco rodean el sitio de entierro. Este barco debía llevar al muerto a la otra vida. En 1903, el sitio más famoso de entierro de barcos fue descubierto en Noruega. Un granjero halló algunos restos de madera en su tierra. Un año después, arqueólogos descubrieron el barco de Oseberg. Tiene 22 metros de largo y está hecho de roble. La cámara fúnebre está detrás del mástil. Allí, los investigadores hallaron los esqueletos de 2 mujeres vikingas. Debieron haber sido ricas. El barco de Oseberg es más un yate que un barco de guerra, pero demuestra claramente la habilidad de fabricación de barcos de los vikingos. Un carro decorado y un trineo de madera son parte de los bienes de la tumba, todo lo que un vikingo necesitaba para tener una vida cómoda después de morir. Los esqueletos sugieren que una mujer muy anciana y una joven fueron enterradas en el barco, tal vez una reina y su sirvienta. Alguien con una tumba tan importante debió haber tenido mucha influencia. Hoy, el barco de Oseberg sigue siendo uno de los hallazgos más importantes de la época vikinga. Sabemos muy poco sobre las creencias vikingas porque ellos no escribieron nada. Los Edda y otros textos no fueron escritos sino hasta la Alta Edad Media, así que no provienen directamente de tiempos vikingos. Tengo la impresión de que no eran muy religiosos, sino muy tolerantes, igual que los escandinavos actuales. En el siglo X, esta tolerancia produjo una fusión de creencias religiosas. Esto te ayudará. Los vikingos estaban abiertos a nuevas ideas, así que gradualmente las creencias cristianas se infiltraron en su mágico mundo nórdico. Muchos de ellos pronto poseyeron cruces junto a sus amuletos paganos. No veían problema alguno en pedirle protección a Thor y también a Jesús. Gradualmente, los misioneros convirtieron a más y a más vikingos al cristianismo. Desde el siglo IX, los obispos alemanes enviaron misioneros a Escandinavia sin mucho éxito. Hay varias razones para que esta empresa, que comenzó en Alemania y después en Inglaterra, tuviese poco éxito. Tiene poco que ver con la religión. Por una parte, toda Europa occidental ya estaba convertida y era mucho más fácil para los mercaderes escandinavos lidiar con mercaderes cristianos si ellos también lo eran. Y más importante, el cristianismo ofrecía algo mejor para la vida después de la muerte. Los vikingos solo tenían el Valhalla para los guerreros que morían con la espada en batalla, pero para los demás, el cristianismo ofrecía una vida después de la muerte y en el paraíso. En tanto hubieses tenido una buena vida terrenal. Y finalmente, estos pequeños reyes, jefes y señores también querían sentirse líderes divinos nombrados por Dios, como los grandes reyes de Inglaterra y Francia. Esta fue una motivación para la extensión del cristianismo de arriba hacia abajo. La nueva religión ganó terreno inicialmente en Dinamarca y luego en Noruega, Islandia y Suecia. La conversión generalmente era pacífica. Las mujeres eran particularmente receptivas a la nueva creencia. Después de todo, les prometía una buena vida y después de la muerte también. Pronto, los misioneros de Alemania a Inglaterra eran parte de la vida cotidiana, y en el curso de los siglos la Escandinavia pagana se hizo cristiana. Las famosas iglesias de duelas noruegas de los siglos XII y XIII están entre las primeras de Escandinavia. En Suecia, un crucifijo de oro es prueba del cambio religioso en esos días.
Pero la mitología vikinga original sigue siendo un cofre de tesoros para las óperas y el cine, donde los clichés, como los cascos con cuernos vikingos, se mantienen con vida. El Señor de los Anillos de Tolkien, por ejemplo, se inspiró en las viejas sagas nórdicas. Asterix y Obelix se enfrentan a los vikingos, aunque tienen un nombre diferente, los normandos. Y los salvajes nórdicos aún fascinan a los niños como personajes animados en televisión. Hay mucha ficción en lo que se dice sobre los nórdicos, pero algo es seguro. Los vikingos eran grandes exploradores. Mientras algunos asaltaban, otros zarpaban en busca de nuevas tierras. La tierra fértil y habitable en casa se estaba atiborrando. Muchas familias partieron para probar suerte más allá del mundo conocido. Esto involucraba viajes largos y peligrosos. Los vikingos gobernaron los mares como nadie. Sus barcos, conocidos como los Norse, eran estables y aptos para el mar abierto. Los transportaban a salvo a través del océano y durante el mal tiempo. En el siglo IX, algunos vikingos partieron de la costa de Noruega y se dirigieron al noroeste, pasando las islas Feroe, y descubrieron Islandia. La tierra allí era menos escabrosa que hoy y no estaba habitada. Para muchos inmigrantes, estas islas volcánicas se convirtieron en un nuevo hogar. Un hallazgo espectacular ha mostrado cómo los vikingos lograron viajar más de 1000 kilómetros para llegar a estas islas aisladas. En los años 60 fueron hallados los naufragios de varios barcos vikingos. Hoy están exhibidos en el Museo Danés de Barcos de Roskilde. Los restos tienen más de 1000 años y nos dan información sobre las ingeniosas habilidades de construcción de los barcos de los vikingos. Se descubrieron dos tipos diferentes de barcos: el estable barco de transporte, el Norg, y el estrecho y rápido barco Dragón, usado para asaltos. Hace pocos años, un equipo del museo reconstruyó uno de los Nords y lo hizo a la mar. Intentaban descubrir cómo se comportaban los barcos en el mar. Al navegar los barcos, nosotros mismos podemos saber cómo ellos los usaban. No lo sabemos observando los propios restos y simplemente al reconstruirlos y navegando con estas máquinas podremos conocer todas sus capacidades. Cada verano, el Sea Stallion es llevado a la mar. La tripulación vive a bordo por varias semanas para realizar sus experimentos. Intentan todo tipo de maniobras y se sorprenden por lo rápido y firme que el barco surca el mar, incluso si hay poco viento. Siento el mayor respeto por el capitán vikingo que navegó este barco hace 1000 años, en especial este, con una construcción muy simple en la vela, pero al mismo tiempo tiene el balance perfecto. Balance perfecto y velocidad, los atributos de todos los barcos vikingos. Aún son considerados los mejores de su época. Durante la fase de construcción, los vikingos no aserraban las tablas. Las separaban a lo largo del grano, lo que las hacía duraderas y elásticas. El mástil puede removerse y colocarse rápidamente. Algo esencial si había un puente imprevisto tras el recodo del río o la tripulación debía remar. Las velas son ajustables. Pueden virar contra el viento.
Y los barcos tienen un calado muy poco profundo. La época de los grandes viajes siempre comenzaba a principios del verano, cuando los fiordos y costas estaban libres de hielo y nieve. Uno de sus viajes históricos comenzó en Islandia, dirigido por el vikingo más famoso de la isla, Erik el Rojo. Era beligerante y de mal temperamento. Muchos hombres perdieron la vida por su mano. Erik fue excluido en varias ocasiones, pero cuando mató a 2 hombres durante una riña con su vecino, fue expulsado de la isla. Así fue como Erik el Rojo pavimentó el camino para los descubridores posteriores, incluso si su motivación no fue la búsqueda de aventuras. Erik abandonó su tierra natal acompañado de algunos hombres y varios esclavos. Quería hallar una tierra nueva que se decía se hallaba en alguna parte al noroeste. Más tarde la llamaría Groenlandia. Al llamarla Tierra Verde, Erik quería atraer a otros colonos. Su plan funcionó y muchos vikingos lo siguieron. Leif era el primogénito de Erik. Dice que era un chico feliz que soñaba con explorar el mundo desde temprana edad. Una historia que escuchó en la casa de su padre se quedó con él. Se dice que un mercader islandés perdió su rumbo camino a Groenlandia. Al parecer llegó a una tierra mucho más al oeste. La sangre exploradora obviamente corría en la familia. Leif fue consumido por una sed de aventuras. Muchos años después zarpó en su propio barco para hallar esa tierra misteriosa. Su navegación seguía viejas reglas. El sol y las estrellas, además de la experiencia, señalaban el camino. A pesar de la amenaza de tormentas y olas enormes, la tripulación de Leif penetró aún más en terreno desconocido. Siguieron la costa oeste de Groenlandia por 3 días. Luego, 2 días a través de mar abierto y de nuevo a lo largo de la costa, hasta que los aventureros finalmente llegaron a Terra Nova. En el año 1001, Leif Erikson y sus hombres pusieron pie en nuevo territorio. Ninguno de los groenlandeses tenía idea de que estaban parados en suelo americano o de que estaban haciendo historia. A los recién llegados, lo que vieron les pareció un paraíso. Más tarde describirían la tierra como verde y cubierta de praderas florecientes. La llamaron Vinlandia. No sabemos si significa tierra del vino o tierra del pasto, pero 2 sagas hablan de esta expedición a una tierra que debió haber estado en algún lugar de Norteamérica o en su costa, y los vikingos realizaron varias expediciones allí alrededor del año 1000. Hasta allí sabemos. Textos monásticos de la Edad Media también describen con exactitud dónde se hallaba realmente esta tierra en el oeste. La idea de que los vikingos fueron los primeros europeos en Terra Nova fue por mucho tiempo considerada una leyenda, pero a mediados del siglo XX los arqueólogos hallaron evidencia. Hay señales definitivas de asentamientos nórdicos. Hoy, las viejas casas de granjas han sido reconstruidas, pero el rastro pronto desaparece.
Luego de algunos años, los vikingos abandonaron Vinlandia para nunca regresar. Nadie sabe con exactitud por qué se marcharon. La saga de Vinlandia habla de choques con los pueblos indígenas. Tomó 500 años para que otro capitán europeo se atreviese a cruzar el Atlántico. En 1942, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo al servicio del rey español. Pero él y su grupo pusieron pie en suelo americano más de 1000 kilómetros al sur de la expedición de Leif Erikson. Los primeros colonos europeos siguieron a Colón y se quedaron, a diferencia de los vikingos. Cientos de miles de esclavos eran secuestrados en África y traídos aquí para trabajar en las nuevas plantaciones. El Nuevo Mundo había nacido. Pero el verdadero descubridor de América fue un vikingo llamado Leif Erikson. Numerosos hallazgos son evidencia de que los vikingos no solo fueron al oeste, sino también al este. Estos incluyen monedas árabes halladas en la isla sueca de Gotland. Los arqueólogos también han encontrado miles de estas monedas extranjeras en el puerto de los sitios comerciales de Hedeby y Birka. Comenzando en Escandinavia, los vikingos reconstruyeron una enorme red comercial. Penetraron cada vez más en lo que hoy conocemos como Rusia. Buscaban llegar a la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla. Solo los hombres más rudos se atrevían a aventurarse tan lejos. El viaje era largo y arduo. Apenas puedo esperar a salir de este yermo infestado de mosquitos. Si lo que dices es cierto, nos hallaremos en oro en Constantinopla. Eso espero. Hasta ahora hemos visto muy poco. Esto de aquí es lo que tenemos en casa. Solo espera y verás. No tiene idea. Entonces cuéntanos de nuevo. Nunca han visto nada parecido. Es la ciudad más rica del mundo. Las personas solo usan terciopelo y seda, y joyas de oro puro. ¿Y las mujeres? Las mujeres tienen cabello negro y piel marrón. Hay algo en sus ojos. Embrujan a los hombres. Sí, y los hombres son pequeños como enanos. Eso no me molesta. Lo principal es que pagan apropiadamente. ¿Y también puedes casarte con las mujeres y llevarlas contigo? Eso viene después. Pero coman algo, sírvanse. Necesitan fuerza. Aún nos falta mucho camino. Adelante. El viaje desde Rusia a Constantinopla era especialmente difícil. Los barcos y tripulaciones debían atravesar bosques, conquistar rápidos, riberas de ríos y profundos pantanos. Era una pesadilla lógica. Para recorrer esta tierra enorme, los vikingos en ocasiones incluso transportaban sus norks a través de tierra seca. Desarrollaron un método simple pero efectivo. Cuando era necesario, los nórdicos alaban sus barcos sobre vigas de madera. Como los barcos vikingos no tenían quilla, no podían voltearse. Pero eran pesados y a menudo tomaba días para que los hombres pudieran devolver su barco al agua. Eran varios miles de kilómetros desde Hedeby hasta Constantinopla. Los hombres movían sus barcos únicamente con fuerza humana. Solo ocasionalmente los lugareños los ayudaban con animales de tiro. ¿Y a dónde iban? Los escandinavos esparcían temor.
sobre todo cuando desarrollaron un tipo de negocio totalmente nuevo, la esclavitud. En los bosques de Rusia no había ricos monasterios ni ciudades que valiese la pena saquear. Y además de eso, los esclavos valían mucho más dinero que las pieles y cueros de los animales. Ni siquiera los niños estaban a salvo de los nórdicos. Los lugareños se encontraban con los comerciantes itinerantes sin sospechar nada. Eso los hacía presas fáciles. El comercio de bienes humanos pronto se convirtió en su ingreso más lucrativo. Los vikingos cazaban personas inescrupulosamente para venderlas como esclavos en los mercados de Constantinopla. Hasta entonces eran propiedad de los vikingos, que decidían sobre la vida y la muerte de sus prisioneros. En el curso de los siglos, miles de personas desaparecieron para siempre en los mercados de esclavos. Constantinopla era la meta de todos los mercaderes escandinavos. En la Edad Media era el punto comercial más importante entre Europa, Asia y el Oriente Próximo. Cuando llegaban al Mar Negro, luego de su duro viaje por los bosques rusos, casi habían llegado. Había historias increíbles sobre la metrópolis del Bósforo, donde se encontraban el este y el oeste y personas de diferentes religiones vivían juntas. Constantinopla debió haber causado una impresión increíble en los nórdicos. La llamaban Miklagard, la gran ciudad, la metrópolis del mundo occidental. Los vikingos venían de pueblos rodeados por muros de lodo, con casas de madera. Así que una ciudad de casas de piedra de varios pisos, calles pavimentadas, pozos de ladrillo, reservorios de agua, lámparas en las calles y los muros citadinos más poderosos de toda Europa debió haber causado una increíble impresión. En el corazón de la ciudad estaba el enorme bazar. Olores extraños de especias exóticas, jabones y perfumes llenaban el aire. Los puestos estaban repletos de bienes de tierras lejanas y las calles llenas de una pintoresca mezcla de idiomas. Los vikingos siempre hacían negocios lucrativos aquí. ¿Cómo estás? Sus esclavos y pieles eran especialmente buscados. Los vikingos los cambiaban por especias, seda y joyas, o les pagaban en monedas de plata. Era importante regatear. Pero había que aprender a hacerlo. Los negocios de Constantinopla podían ser difíciles. Tenemos una piel de oso, 380 armiños, 50 martas y estos 12 esclavos. ¿Cuánto vale todo eso? ¿Qué dices? 20. 20. De acuerdo. 10, 20 dirhams. ¿Qué significa eso? Los números no son nada. Él debería poner las monedas en la balanza para poder ver cuánta plata tenemos. Tú, vamos, pésalas. Aquí pagan en monedas, no en peso. Espera un momento. Espera. Digamos 30. 20. Hicimos un largo viaje, 25. Vamos por los viejos tiempos, 25. Vamos.
Shukran, Habibi. Eres un buen comerciante. Gracias. Sus constantes viajes de negocios por el este de Europa dejaron su marca. En el curso de los siglos, los vikingos suecos hallaron y conquistaron pueblos repetidas veces en la actual Rusia. Casi siempre eran puntos comerciales importantes como Staraya Ladoga, Novgorod y Kiev. Los conquistadores del norte eran conocidos ahora como Rus. También era el nombre del primer estado ruso, fundado en el siglo IX por una comunidad de personas que también incluía vikingos. Pero Rusia no es el único estado con raíces vikingas. En el siglo X, los vikingos atacaron la boca del Sena con tanta frecuencia que el territorio finalmente fue dejado para ellos. Conocidos como normandos, pronto lograron influencia política. Desde el siglo XI en adelante, los mercenarios normandos avanzaron al sur de Italia, donde obtuvieron poder. Luego de conquistar Sicilia, rediseñaron Palermo como su capital. En Apulia, erigieron numerosos edificios al estilo normando. E incluso el Hohenstaufen alemán, el rey Federico II, que construyó el Castel del Monte, tenía sangre vikinga. En 1066, Guillermo el Conquistador derrotó a Inglaterra y fue coronado nuevo rey. Él también descendía de vikingos. Los vikingos nos dejaron una nueva Europa más grande. Fundaron ciudades como Dublín, York y Kiev. También fundaron estados, no solo Normandía y Rusia, sino también el reino normando medieval en el sur de Italia. Y colonizaron nuevas tierras como Islandia y Groenlandia. Significa que ampliaron los horizontes de Europa y nos dejaron una Europa más grande. Como colonos, los vikingos colonizaron Islandia y Groenlandia. Como descubridores, pusieron pie en América. Sus descendientes gobiernan en Normandía, Inglaterra, el sur de Italia y Rusia. Entraron al escenario mundial como piratas, saqueadores y asesinos. Pero los temidos vikingos también tenían un lado pacífico. Pasaban gran parte de su tiempo en familia, cuidando sus casas y granjas. En un periodo corto, los salvajes guerreros de Escandinavia se convirtieron en actores globales. Construyeron importantes redes comerciales al sur de Europa y lejos en el este. Y su incansable búsqueda de nuevas tierras los convirtió en los primeros en descubrir América. Pero en la Alta Edad Media no se hablaba ya de los nórdicos. Parecía que habían desaparecido. Los vikingos hicieron una entrada muy repentina y dramática en los registros históricos. Al final, parecen haber desaparecido, pero su expansión al exterior los obligó a adaptarse para encajar con las otras culturas que encontraban, hasta que finalmente dejaron de ser escandinavos paganos y se convirtieron en europeos medievales. Alrededor del año 1000, establecieron 3 grandes reinos: Dinamarca, Noruega y después Suecia, que aún existe hoy, a la par de Gran Bretaña y Francia. Los vikingos no desaparecen, se funden en la historia mundial. La herencia vikinga son las metrópolis y estados que alguna vez fundaron y conquistaron. Su historia es también la historia de los hombres salvajes del norte. En cada lugar donde se establecían, los navegantes se mezclaban con los lugareños. Solo existieron como vikingos por unos 200 años. A partir de la Edad Media vivieron como daneses, noruegos y suecos. Pero sus increíbles historias y sagas han permanecido con nosotros. Historias de guerreros, mercaderes y descubridores que sembraron el temor en gran parte de Europa.